Pues primero que nada, muchas gracias Silvia Molina por aceptar esta charla aquí en Atando Libros. No, al contrario, te agradezco. Yo soy la agradecida. Y bueno, también queremos darle gracias al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. 34ª miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, narradora, editora, docente, ha tenido varios premios y bueno, esta novela, La mañana debe seguir gris, recibió el premio Javier Villaurrutia en 1977. Es una novela que me parece es de eh, añoranza, este recuerdo que se ubica perfectamente en 1969 al 70. Yo nací en el 70 y es una década que la verdad en México recordamos con mucha nostalgia. Es un México que para muchos ya no volverá, era otro México. Y resulta que aquí la, pues la principal, personaje principal es una chica que decide migrar, pero no por las cuestiones que ahora están tan de boga, ¿no? El hecho de irse a otro país, pero para estudiar. Primero que nada, me gustaría, Silvia, preguntar si esta parte tiene que ver con algún recuerdo propio, porque sé también en la biografía que estuvo como agregada cultural en Bélgica y aquí, bueno, nos muestra Londres, este Londres de los 70. Bueno, pues mira que la vida da muchas vueltas y eh, yo viví con una hermana de mi madre que era diplomática. Primero viví en Francia, viví en París con ella y después me invitó a ir a Londres. Para mí fueron unas experiencias realmente que me formaron, me dieron independencia, este, me dieron aprendizaje de diversas maneras. Y luego yo casualmente fui a dar como agregada cultural a la Embajada de México en Bélgica. Estuve en Bruselas, pero eso fue realmente, ni yo misma lo podía creer, porque dije, qué curioso, yo que vivía dentro de las embajadas con mi tía, ahora resulta que vuelvo a una embajada, a la vida interior, digamos, de la embajada. Y también fue pues una experiencia muy padre y no fue extraña, no me fue novedosa, puesto que ya había tenido dos experiencias parecidas. Y no sé qué otra cosa me preguntaste que se me fue. Sí, que sí es un poco la memoria propia esta Ujú. novela. Sí, claro que sí, mira, esa novela es una novela de corte autobiográfico. Yo viví, como te acabo de decir, viví en Londres con esta tía. En Londres conocí a este escritor, a este poeta, José Carlos Becerra, en casa de Hugo Gutiérrez Vega, que era, no sabes cómo lo quise a él y a Lucy, su mujer. Eh, Fueron casi como unos hermanos mayores para mí, en realidad. Y no fue fácil mi relación con José Carlos. Primero era bastante mayor que yo y después pues tenía esta cosa de mi tía, ¿no? Que le daba miedo que una muchacha, este, que tenía a su cuidado, saliera independiente de ella, ¿no? O sea, la tía la quería tener junto, dominarla, salir, que saliera con ella y cuando ella encuentra una manera de emanciparse un poco, pues a la tía no le parece, ¿no? Porque además siente que es su problema porque está a cargo de ella, no le fuera a pasar cualquier cosa. Pero, pues, como te digo, es una novela de tono autobiográfico, pero no quiere decir que esa realidad eh, que yo tuve sea el resultado exactamente de este libro, ¿no? Este libro está construido de una forma literaria, hago literatura y invento muchas cosas, porque así es la escritura, tú vas inventando y vas acomodando y vas copiando de la realidad alguna cosa, ¿no? Claro.
Y me llama la atención muchísimo porque, bueno, está dedicada a Elena Poniatowska, a Hugo Iriar y a Claudio, y por otro lado, inicia con un poema precisamente de uno de los personajes de esta novela, José Carlos Becerra, que se llama La Bella Durmiente. Y la estructura al inicio me parece muy atractiva porque es toda una cronología de 1969, donde usted bailando detalles históricos con pensamientos a manera de diario. Eso impacta primero como lector porque mueve un poco el formato tradicional de la novela, ¿no? Y eso hace muy atractivo porque también nos va situando en el contexto de lo que esta joven empieza a vivir lejos de México, ¿no? Que esa es otra mirada de cuando tú te vas con todos los sueños a estudiar, en este caso antropología, y te vas a una ciudad como Londres, que es gris, ¿no? Pero que vas encontrando o tratando de encontrar tu camino. Eso me parece interesante y sobre todo porque estamos hablando de una generación que vivió la primavera del 68, de esta parte de revolución, viene de la guerra de Vietnam, todo este bagaje de movimiento social e irse lejos de México a estudiar precisamente algo como antropología, pues me parece que el personaje es muy rico, ¿no? Nos muestra esta parte de, sí, una joven de esa época que hasta cierto punto puede ser como naive, ¿no? Un poco inocente, pero que también trata de encontrar esta vía de independencia como usted mencionaba, ¿no? Sí, fíjate que sí era. Bueno, yo antes de irme estaba justamente estudiando antropología en México. Y bueno, tuve dificultades. No pude estudiar precisamente antropología, pero sí tomé cursos gracias a Hugo Gutiérrez Vega, que era el agregado cultural y que me dijo cómo y dónde. Y eh, sí, fíjate que lo que trato de transmitir en esa novela, bueno, lo que traté de transmitir en esa novela hace mucho tiempo, era cómo esta historia tenía un marco, casi todo lo que escribo tiene un marco histórico, es muy curioso, ¿no? Y entonces hago una comparación entre esta ciudad, este país, en donde eh, las cosas fluyen de una manera distinta a como son en México, ¿no? La cultura, nuestra cultura es mucho más conservadora, era más rígida, ¿no? La educación familiar también. Y en Inglaterra, pues no era así, había pasado lo que tú comentas justamente. Además, estaba de moda todos este deseo de libertad, ¿no? En la música, los Beatles, eh, en la cultura en general, en la manera de vestir, ¿no? Que todo el mundo vestía de una manera muy estrafalaria. La gente compraba su ropa, digo, había de todo, pero la mayor parte te la encontrabas en los camiones y en el metro, con vestimenta que había pasado de moda, ¿no? Ujú. Y que habían comprado en un mercado, porque era lo que se usaba, ¿no? Y, y entonces yo hago el contraste, y ese el contraste que hice, lo hice a propósito porque eh, vas viendo la dificultad de este personaje de ajustarse con todo lo que trae a una sociedad que es completamente distinta y sobre todo eh, en una, en una casa con una tía que es exactamente también lo contrario de lo que es su propia familia, ¿no? Sí. Son cosas que me ayudaron a hacer una tensión en la novela. Sí, y sorprende que, bueno, esta chica acude con una amiga de la tía, que es como más liberal, ¿no? Y le ayuda a tomar la pastilla. Esto es, pues, obviamente algo que en México en esa época, pues, todavía no estaba como muy aceptado, precisamente por las tradiciones y como es el mexicano. Ella va viviendo una serie de experiencias y se ve tremendamente enamorada, pues, de este poeta
que obviamente pues es mayor que ella y de repente la impulsa un poco como para su propio beneficio a que se independice. Y ahí vemos esta parte de el paso de la adolescencia a la juventud, a querer tomar las riendas de tu vida, pero también el impedimento, primero eres estudiante, dos, estás viviendo en casa de una tía y tercero, ¿a dónde me meto a trabajar para poder ser independiente? Esta lucha es como también un micromundo, ¿no? De lo que estaba sucediendo afuera. Sí, sí, era una cosa difícil, la verdad. Y eso pues lo traté de reflejar en la novela, ¿no? Que muchas veces tú quieres hacer algo, pero en realidad no se puede. No están dadas las circunstancias para poder hacerlo. Y bueno, José Carlos Becerra tenía además una beca para viajar, Mm, ¿no? Que muy interesante, la beca Guggenheim. No la tuvo para una obra, sino se la dieron porque él la pidió para viajar. Y eso quería decir que no iba a quedarse en Londres, definitivamente. Y yo de alguna manera, pues sí estaba atada en Londres. Fíjate que yo estudiaba inglés y mis cursos de antropología, que al principio entendía la mitad. Y después también, yo daba clases en la escuela donde tomaba, clases de inglés. Porque un día preguntó un maestro, ¿y ustedes qué hacían en su país? Y yo dije, pues yo daba clases en México de español. Era una escuela eh, que enseñaba en la práctica, ¿no? No estudiabas precisamente, sino te hacían hablar, hablar, hablar. de inmersión. Exactamente. Y entonces, bueno, después me llamó y me dijo, oye, ¿te interesaría? Y le dije, ay, sí, claro, ¿no? Entonces yo no, yo tenía ese compromiso también, estaba trabajando, cosa que no platico en la novela, como no platico muchas cosas y como además invento otro tanto de cosas porque era necesario hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, no era fácil y yo traté de reflejar ese momento, tanto ese momento histórico, digamos, como ese momento de un enamoramiento casi imposible, ¿no? Claro. Y lo que me llama mucho la atención, fíjate, es que esa novela sigue siendo vigente. Ujú. Eso es increíble, o sea, yo misma de verdad créeme que digo, pero ¿cómo? Porque esa novela tiene 46 años de haberse publicado por primera vez. Cierto que se siguió reeditando y eso también pues la tuvo presente, ¿no? Pero dices, es curioso porque esa muchacha es una muchacha que vivió su juventud hace mucho tiempo. Y cómo ahora los jóvenes de ahora pueden leer esa novela como si fuera contemporánea. Es muy curioso, la verdad. Es que yo creo que toca esta necesidad que tenemos cuando sucede el primer amor de pertenencia a, cuando todavía no tenemos forjada nuestra parte de autoestima al 100 de este autoconocimiento, de esta valoración propia y volcamos en el otro, pues esta necesidad de sentirnos pertenecientes a alguien. Y yo creo que esta chica veía en este hombre una manera de poder tener esta importancia, este valor, ¿no? Dentro de una vida que, aunque para muchos visto desde afuera, pues era muy buena porque te vas a estudiar al extranjero, te vas a estudiar una carrera y tienes casa, vestido y sustento, pues qué problemas puedes tener. Bueno, el ser humano siempre va a encontrar ese extra, ¿no? Para hacerse un poco la vida pesada. Y vemos una relación que ahora encajaría un poco en los tan llamados términos de una relación medio tóxica, ¿no? Donde este hombre de repente pudiéramos pensar que le hace ghosting porque de repente se va de viaje y desaparece y ella está anhelante de volverlo a encontrar y de saber de él y todo el mundo, todo su mundo se está volcando en él, aunque a ella le están pasando cosas súper interesantes. Va a la embajada, vive una fiesta mexicana que también ahí yo me parece refleja un poco esta necesidad de pertenencia a la tierra, el que los mexicanos que viven en el extranjero siempre están retomando las tradiciones de una manera mucho mayor que yo creo que los mexicanos aquí. Pues sí, fíjate, porque perdón, es un momento que te liga a tus raíces, ¿no?
A mí me ha pasado que yo he tenido la fortuna de vivir fuera de México varias veces y entre más estás lejos, más quieres a tu país, más te enamoras de él, de tus cosas, de tus tradiciones, de tu artesanía, de tu paisaje, de tu comida, ¿no? Y fíjate que yo cuando describo esta fiesta, también lo hago porque todo eso es una cosa que en otras circunstancias al personaje femenino le hubieras encantado estar ahí. Le hubiera fascinado porque es una manera de estar ese momento en México. Claro. Sin embargo, estando ahí, ella no quiere estar ahí. Ella Ujú. dice, ¿yo qué hago aquí? No me importa, no me importa estar aquí, no me importa la piñata, no me importa nada. Lo que yo quisiera es estar allá, en el otro lado, con él, ¿no? Es una manera de hacer también un contraste de, sí, todo esto es muy padre, pero no en este momento. Sí, claro. Y bueno, pues es yo creo real, ¿no? Eso es lo que pasa de repente cuando eres muy joven y apenas estás iniciándote en la vida amorosa, ¿no? No piensas más que en el otro, en el que el otro esté contigo y obviamente pues ahí vamos viendo esta relación tan estrecha, pero él, pues obviamente un hombre muy maduro, pues él sigue su andar y su vida y sigue viajando y va a Italia y hace lo que le toca hacer, mientras que ella sí la vemos también en una posición de mucha indefensión y también de mucha soledad. Pues sí, fíjate, porque yo pinto ahí precisamente la relación con la tía no es una relación que sea precisamente preciosa, ¿no? Es una relación muy tensa. Este, fíjate que yo en realidad vivía eso un poco con mi tía. Mi relación con ella era muy difícil. Yo aprendí, desde que viví con ella en Francia, aprendí a tratarla, ¿no? A darle el avión, como decimos o como decíamos antes. La mayor parte le decía, sí, 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 tienes razón, no sé qué, porque para mí era más fácil. Pero al mismo tiempo, si en eso yo no hubiera podido disfrutar la vida en otro país, la verdad, hubiera sido para mí, bueno, insoñable. Ni siquiera me hubiera imaginado poder vivir en el extranjero, porque la vida en mi casa no daba para eso realmente, ¿no? Entonces, cuando me hace mi tía la invitación, digo, claro que sí, me voy. Y pues así me pasó. Así que no era muy fácil, pero fue indispensable para mi vida, fíjate, fue parte de mi formación y la verdad también fue parte de mi independencia. Marca, ¿no? Estas situaciones y de repente pues hacen que uno se enfoque hacia cierto camino. La verdad es que la novela, además de hablar de estas cuestiones emocionales, de esta situación de esta chica, cómo vive, también nos lleva por un recorrido a viajar a Londres. Pues mira, ojalá, porque Londres es precioso, es una ciudad preciosa, la verdad. Eh, te enamoras realmente del país, ¿eh? Sobre todo también es muy plácido, es una cosa muy plácida, la vida en Inglaterra. La gente es muy respetuosa, es una ciudad muy vivible, llena de parques, este, hay gente de todos lados, como pues, en el resto de Europa, que ya son países cosmopolitas completamente. Como que un ambiente muy bucólico, ¿no? Muy Jane Austen. Sí, 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 fíjate que sí, todavía, bueno, todavía, yo la última vez que fui, será unos 5 o 6 años, yo creo, y pues yo sentí la ciudad igual, ¿no? Y es esa cosa de que cuando tú conoces un lugar y te enamora, volver a ese lugar y caminar por donde has caminado y pasar por todos tus descubrimientos de la ciudad es una cosa muy interesante, la verdad, ¿no? Te llena mucho, te da mucha alegría. Claro, y bueno, yo creo que esta novela realmente sí es actual, también, bueno, nos presenta un poco el conflicto, el típico que te sucede en la escuela, ¿no? Que estás tratando de ayudar a la amiga a ligarse al chico o a la chica en estos tiempos y de repente resulta que todo sale al revés, ¿no? Y por ahí hay Exacto. un profesor que pues ella trataba de ligarlo con la amiga y ahí resulta algo pues totalmente al revés. Pues sí, así pasa.
Pero, por ejemplo, eso no sucedió en la vida real, son cosas que yo tuve que meter, ¿no? Y como tuve que meter personajes que no existían, este, o que existieron, pero no tenían nada que ver. El portero del edificio, por ejemplo, Marlo, por ejemplo, Andrew, por ejemplo, ¿no? Que, pues si no, no puedes construir una novela. Esa es la cosa, ¿no? Claro, y pues me parece la verdad una novela que hay que leer, sobre todo también sorprende que al inicio de cada capítulo, que aquí tengo el libro en físico, hay un poema. ¿Cómo escoger el poema que le va a ese capítulo? Porque ha de ser complicado. Pues mira, yo me sabía la obra de José Carlos prácticamente de memoria, o sea, si tú quieres, no podía repetirla, pero sabía exactamente qué decía en cada uno de los poemas. Y entonces, cuando ya he hecho el capítulo, no fue antes, ya he hecho el capítulo, busqué algo que tuviera que ver con eso, que describiera su punto de vista, ¿no? Es que es un diálogo realmente Ujú, lo que estoy tratando de hacer ahí. Él me está diciendo algo que yo de alguna manera estoy desarrollando de otra, ¿no? O con claro. su línea. Ujú. Yo pensé que eran de usted, pero ahorita que nos comenta que es de José Carlos, pues me parece que empiezan a establecer un diálogo, ¿no? Con el poema y luego la parte del capítulo, la historia, ¿no? Que se va narrando en cada uno. Es un libro muy chiquito, pero muy lleno, la verdad, de detalles, historia, la parte de estos lugares que visitas en Londres, desde la Plaza Trafalgar hasta donde te puedas imaginar, Coventry Garden y demás. Y son 119 páginas, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, casi estamos llegando al final de esta charla y me gustaría saber, en este sentido, si alguien quisiera leerlo, ¿cuál sería la invitación a hacerlo de parte de usted? Porque ya lo desgranamos, pero me gustaría Ujú. que usted los invitara a leer. Pues mira, me la pones difícil. Yo les diría que también se pueden encontrar en ese libro, ¿no? Tanto a sí mismos o es que esa es la literatura. Todos tenemos una tía más o menos, todos tenemos una historia de amor, ¿no? Y es una invitación a que se vean reflejados en otra historia. Es un libro que tiene un poco de nostalgia, ¿no? Que no es una lectura complicada, o sea, no van a sufrir para leer. Al contrario, yo creo que pueden avanzar y pues me daría mucho gusto si pueden pasar un rato agradable con él. Pues muchísimas gracias. No sé si tenga alguna red social por si alguien quiere ahí mandar algún comentario. Sí, tengo Facebook y estoy en Twitter también. Como Silvia Molina. Silvia Molina. Ok. Ujú. Bueno, pues queremos agradecerle muchísimo, Silvia Molina, por brindarnos este espacio para platicar de La mañana debe ser gris, editado por el Fondo de Cultura Económica. Ya está listo y así que, pues si quieren enterarse de lo que le pasa a esta chica viviendo lejos de México y toda esta parte de el amor, la relación, la soledad, la independencia y pues la búsqueda por encontrarte, pues creo que es una muy buena opción esta novela. Muchísimas gracias, Silvia Molina, por brindarnos este espacio para platicar sobre esta gran novela que tuvo un premio, Javier Villarrubia. Muchísimas gracias, al contrario, que estén muy bien todos. Gracias y recuerden que esta entrevista la van a poder ver de manera completa en nuestro canal de YouTube, también extractos en TikTok, Instagram y Facebook. Y recuerden, viajo atando libros. Gracias.